Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a hablar respecto a una de las partes muy importantes del encéfalo y que tiene que ver con el funcionamiento, pues, de todo nuestro desarrollo como seres humanos. Estoy hablando de la corteza cerebral. Mi nombre es Adrián Chávez, ya me conocen y les comento. La corteza cerebral en realidad es una sustancia gris del cerebro que se encuentra en el borde externo. Quiero recordarles que al ser sustancia gris estamos hablando de una sustancia que está conformada por los cuerpos de las neuronas, está conformada por el tema de las células de la neuroglia que se les llama, que son las células de sostén. También está conformado por axones amiolínicos, es decir, que como su nombre lo dice, pues carecen de mielina. Eh, en realidad es algo interesante porque conforme va creciendo el encéfalo en el neonato, eh, pues digamos que va creciendo más rápido que la bóveda craneana. Y en cierto sentido, hay ciertas teorías que afirman que como va creciendo más rápido, ese mismo crecimiento lento, digamos, de la bóveda craneana hace de que se pliegue el cerebro y de ahí surjan esas características tan peculiares. Yo, el ejemplo que me gusta utilizar es que cuando uno tiene una hoja, cuando uno tiene una hoja de papel, pues eh, la hoja de papel está normal y está extendida, pues digamos que es una hoja que muy difícilmente va a caber en el puño de una mano. Entonces, lo que requerimos para poder hacer que esta hoja quepa en el puño de la mano es tomarla y eh, hacerla una bolita. ¿Sí? Cuando le hacemos una bolita, lo que logramos es compactar la, la masa, por así decirlo, de la hoja de papel. Sin embargo, su superficie eh, sigue exactamente igual. Entonces, el, en términos concretos, lo que hicimos fue plegar muchas veces a esta hoja sobre sí misma. Y es más o menos lo que tenemos acá en las circunvalaciones y los surcos eh, de la corteza cerebral. También tenemos unas más profundas que ya se llaman, por su profundidad, ya se llaman fisuras. Pero bueno, aquí tenemos básicamente una vista de cómo se mira el cerebro desde arriba y aquí en un corte, ¿verdad? Pudiendo identificar y diferenciar exactamente lo que es la sustancia gris en el borde externo y la sustancia blanca que está abajo. Y bueno, vamos a continuar. Funcionalmente, las, el cerebro contiene ciertas áreas. Estas áreas pueden ser sensitivas, pueden ser motoras y pueden ser áreas de asociación. Las áreas sensitivas obviamente están vinculadas a la percepción, es decir, el conocimiento consciente de la sensación. Y las áreas motoras, estas inician los movimientos, que son normalmente movimientos de respuesta, y las áreas de asociación son áreas de integración donde se desarrollan los principales eh, funciones a nivel cerebral. Hablo de la memoria, de las emociones, del razonamiento, de la voluntad, del juicio, los rasgos de personalidad de cada uno de nosotros y la inteligencia. Esta es una figura clásica que nos muestra
un mapa desarrollado allá por 1909, de hecho publicado por primera vez por un fisiólogo de apellido Brodmann. Y acá es interesante porque básicamente nos muestra cómo cada una de las circunvalaciones y áreas que estas delimitan, y que están numeradas, por cierto, pues recibe ciertos nombres por estarse haciendo cargo de algunas cuestiones específicas. Vamos a ver las principales. Vamos a ver primero las áreas sensitivas. Vamos a agarrar de izquierda a derecha, o mejor de derecha a izquierda, sigamos de acuerdo a las agujas de reloj. Y bueno, vemos el área gustativa primaria, que es el área número 43, que aquí está señalada. El área auditiva primaria, que es el área 41 y 42, que también está señalado. El área olfativa primaria, que en realidad es el área 28, pero no se ve exactamente en esta vista, sino que se ve en una vista interna. El área visual primaria número 17, que está acá a nivel del occipital, y el área somatosensitiva primaria, que es el área 1, 2 y 3, que también aquí se marca. Si se da cuenta, todas están marcadas eh, pues en amarillo. Y hay algo que me interesa aclarar. Esta área somatosensitiva primaria justamente lo que hace es percibir todos los estímulos que tienen que ver con el tacto, la presión, la vibración, el prurito, que simplemente en lenguaje coloquial es picazón, ¿verdad? Las cosquillas, la temperatura, el dolor y la propiocepción, que es básicamente el poder tener la capacidad de identificar en qué posición se encuentra un músculo o una articulación con respecto a nuestro cuerpo. A ver, eh, esto es muy interesante porque en el caso del área somatosensitiva primaria, que ya ustedes ven aquí identificadas, eh, se hace un corte como el que están identificando del lado superior izquierdo, este, bueno, no pintó, pero es este que estoy señalando acá, y digamos que dentro de ese corte logramos identificar distintas áreas anatómicas, muy burdas por cierto dibujadas, pero que básicamente lo que hacen es representar cómo en determinados segmentos de la corteza vertebral de esta área, vertebral de la corteza cerebral de esta área, eh, pues digamos que vamos a sentir estímulos específicos. A ver, si me logro explicar. Digamos que estamos estimulando nuestra lengua y justamente por acá vamos a tener cierta reacción. Estamos estimulando nuestra nariz y en este segmento del área somatosensitiva vamos a tener alguna reacción y lo mismo pasa en cada una de las partes de nuestro cuerpo. El otro tema que quería platicarles es nada más poder hablar respecto a otro tipo de áreas que tenemos. A ver, el área motora. Las áreas motoras, pues son dos, en realidad las más importantes, por así decirlo. Está el área motora primaria, que está básicamente representado por el número 4, y es la más, eh, digámoslo así, vinculada al tema de la generación de movimientos. Aquí quiero hacer una pausa porque justamente al igual que el área somatosensitiva, esta área tiene
justamente un mapa igual que se llama homúnculo motor. Aquel que vimos anteriormente se llama homúnculo sensitivo y este es el homúnculo motor. Así es el corte que se desarrolla y este es el análisis que se hace. Entonces aquí es algo interesante porque fue lo que me quedé pensando. Digamos que si nos damos cuenta, miren el piececito y miren la gran manota. Esto me va a servir de ejemplo. Digamos que aquellos lugares que están comprometidos a los movimientos más complejos requieren de una extensión mayor de corteza cerebral. Miren, por ejemplo, el tema de la mano y miren el pie. Eh, Miren la cara, toda la extensión de la corteza que ocupa. Y bueno, aquí es como al revés. Si nosotros estimulamos, por ejemplo, estas partes del cerebro, vemos la respuesta, como respuesta a una contracción muscular en las partes que estamos estimulando. Es decir, si queremos estimular el pie, pues damos acá un toque eléctrico. Si queremos estimular los labios, tendrá que ser por acá y así sucesivamente en cada una de las partes. Bueno, este es el homúnculo motor asociado a esta área motora. A ver, además del área motora primaria tenemos el área del lenguaje de Broca. Esto es el área 44 y 45, que también están aquí pintaditos de verde. Y bueno, esta área es más predominante en el hemisferio izquierdo del cerebro y eh, se encarga de planificar y producir las palabras. Es decir, cada vez que nosotros hablamos, justamente es el área de Broca, el primero en modular nuestros pensamientos y planificar qué palabra vamos a estar utilizando en nuestro discurso. Eh, esta área es bastante interesante porque envía impulsos a dos regiones a la vez. Primero a la región premotora, o bueno, una de estas regiones, mejor dicho, es la región premotora que controla los músculos de la laringe, la faringe y el área motora primaria. También es estimulada desde donde se regula el aire que pasa por las cuerdas vocales. Es decir, cada vez que nosotros hablamos, pues utilizamos músculos o tenemos que mover la laringe, la faringe, pues nuestros labios, nuestra lengua, y por eso es que envía señales a la región premotora y al área motora. ¿Para qué? Para que tengamos la producción de aire necesaria para producir ruido, es decir, ese aire que pasa por las cuerdas vocales y luego se convierte en un vocablo, ¿verdad? Eh, Hay una cuestión aquí interesante y pues todos sabemos de que cada vez es más común tener a parientes, familiares o vecinos o amigos que sufren algún evento cerebrovascular y hay algunos eventos que son, pues bueno, estos eventos también se les conoce como accidentes cerebrovasculares. Cuando uno de estos tipos de accidentes afectan el área de Broca, el paciente que se ve afectado por esa área, ojo, piensa claramente, pero desafortunadamente no puede expresar lo que está pensando. Es decir, no se genera movimiento, no se genera, eh, la- no se puede planificar o iniciar el movimiento de los músculos de la faringe y laringe y ni modo, simplemente no podemos hablar. Entonces, eh, cuando esto pasa, encontramos a alguien con este tipo de evidencias dentro del hallazgo clínico, pues resulta que tenemos que estar pensando en que puede estar cursando de algún problema como estos y a esta imposibilidad de poder expresar lo que uno piensa se le llama afasia no fluente.
Aparte de, tenemos las llamadas áreas de asociación. Y bueno, vamos a empezar con esta, que es el área de asociación auditiva, el área número 22, y permite reconocer los sonidos, el lenguaje, el ruido y la música. Algo importante de estas es que relacionan experiencias ya preexistentes, es decir, eh, cuando de repente estamos escuchando las notas de nuestro sonido o nuestra música favorita, resulta pues que la logramos identificar. ¿Por qué? Porque ya estuvimos expuestos a ese tipo de estímulos sonoros y logramos diferenciarlas de otras. Eh, También tenemos el área de reconocimiento facial en 20, 21, 23 y 37, perdón. Recibe impulsos nerviosos del área de asociación visual y permite reconocer personas por el rostro. Es decir, eh, aquellas personas que, bueno, por lo menos a mí me pasa, los logro identificar perfectamente por el rostro, pero a veces me cuesta ponerles nombres, ¿verdad? Pero bueno, digamos que en este caso hay que tener claridad de que este tipo de áreas son bastante dominantes en el hemisferio derecho principalmente. El área de asociación visual la vemos acá por el occipital, también pintado de celestito y afecta a las áreas 18 y 19 y esta recibe información del área visual primaria y del tálamo. Entonces relaciona experiencias presentes y pasadas y también permite reconocer cosas solo al verlas. Es decir, miramos un lápiz y resulta que logramos identificar que ese pedazo de madera que tiene una mina y que tiene borrador, pues es un lápiz y lo definimos como tal. Y sabemos que que con ese podemos escribir. ¿Ya? Esto es gracias al área de desarrollo o de asociación visual. Y por último tenemos el área de asociación somatosensitiva, que involucra las áreas 5 y 7, aquí dibujadas ya y coloreadas. Recibe información del área somatosensitiva primaria y del tálamo. ¿Sí? A ver, esta tiene que ver con el poder percibir la forma y la textura de los objetos. O sea, sabemos si si a la hora que nos ponen un objeto que resulta ser plano, que resulta ser circular y tiene ciertos milímetros de ancho, pues probablemente, y tal peso, pues probablemente podemos facilitar el diferenciarlos entre eh, un objeto a otro. Y bueno, también tenemos la orientación de los objetos con respecto a otros, también es posible gracias a esta área. Y algo importante acá que también tiene que ver con el almacenamiento de experiencias previas. Es decir, probablemente nunca habíamos tenido una cucaracha en nuestras manos, pero la próxima vez que volvamos a tener una cucaracha seguramente nos vamos a recordar. A ver, está el área de integración común, voy a empezar de izquierda a derecha. Esta área son las áreas 5, 7, 39 y 40, ya pintadas ahí. Reciben información del área somatosensitiva visual, auditiva, gustativa, olfactoria primaria y del tálamo. Eh, Esta integra eh, integra la información, la interpreta y permite la formación de pensamientos a partir de lo que estamos pensando, de los estímulos que nos están llegando y transmite señales a otras partes del encéfalo para una respuesta adecuada. Por ejemplo, ustedes quieren tener una velada romántica con su novio o su novia, o esposo o esposa, y pues ya tienen el incienso, el olor del incienso, ya tienen las velas, una comida, una mesa elegante, pues bueno, ya uno va entendiendo que se trata de una cita romántica y
y pues que hay que disfrutar el momento con su pareja. Entonces, es caso contrario a lo que pasa cuando vemos, en vez de velas y ese tipo de cuestiones, una, una cancha, vemos a un montón de gente en pantaloneta y vemos una pelota y bueno, sabemos que nos tenemos que preparar también para la acción en un partido de fútbol, por ejemplo. Bueno, esas son interpretaciones y son justamente los pensamientos que se van desarrollando a este nivel. ¿Sí? También tenemos el área de Wernicke, que este es importante. Básicamente conlleva al área 22, 39 y 40, que aquí los tenemos. Eh, esta área interpreta el significado del habla al reconocer las palabras pronunciadas. Entonces, una persona, por ejemplo, que sufre un ASV o accidente cerebrovascular en esta región, normalmente habla, o sea, tiene pensamientos, pero habla y habla expresiones sin sentido. Tenemos posteriormente el área de asociación auditiva, el área 22, permite reconocer el sonido, el lenguaje y el ruido y eh, pues uno logra hacer esa diferenciación. El otro punto que tenemos acá es el área 11, que es el área córtico frontal. Ahí lo tenemos señalado. Se me olvidó colorearlo, pero bueno. Esta área permite diferenciar olores, discriminar entre ellos y es bastante dominante en el hemisferio derecho. Bueno, eh, ya que ya lo había pintado, el área promotora, el área número 6 que está en este lugar, más cerca del área frontal, comunica con corteza motora primaria, el área de asociación sensitiva, los ganglios basales y el tálamo, y se relaciona con actividad motora compleja y secuencial. Y sirve como banco de memoria de movimientos, es decir, el área, esta área pues está vinculada a los músculos y la acción de estos músculos cuando estamos haciendo algún movimiento específicamente, ¿ya? Y algún procedimiento complejo, como operar a alguien, como amarrarnos los zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, em, también tenemos el área de campo ocular frontal, es el área 8. Em, este controla, es el espacio que está en blanco. El área de campo ocular frontal controla los movimientos del seguimiento voluntario del ojo, como los que hacemos al leer. ¿Ya? Ahí también está la corteza frontal, que es el área 9 a la 12, que conecta con otras partes, como la corteza, el tálamo, el hipotálamo, el sistema límbico y el cerebelo, y se relaciona con la personalidad, el intelecto, el aprendizaje, la iniciativa, el juicio, el razonamiento, la intuición, el humor, la planificación y el desarrollo de ideas abstractas. Y bueno, por último, vamos a hablar un poco de la lateralización hemisférica. Entonces resulta que, pues por esa gran fisura central que tenemos, el encéfalo se ve dividido en dos hemisferios, ya lo saben, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Aquí hay una figura que de alguna u otra forma esquematiza los grandes procesos que están vinculados a cada uno de estos ministerios y pues además de esa información, lo único que me bastaría agregar es que cada hemisferio se especializa en distintas funciones, pero que eso en realidad se marca mucho menos con relación al hombre, se marca mucho más caro. eh, el tema
de pensar y contradecir a una mujer, porque normalmente cuando nos damos cuenta, las mujeres tienen pues listos y dispuestos sus dos hemisferios para poder desarrollar cualquier actividad. Entonces, en realidad no se marca tanto como en el caso de los hombres. Pero bueno, esta es la división que se hace de distintas acciones que tienen que ver con el arte, con la intuición, el sentido artístico en el caso del hemisferio derecho y con el lenguaje escrito, el lenguaje hablado y la habilidad científica, por ejemplo, en el caso del hemisferio izquierdo. Y bueno, vamos a finalizar acá. Agradezco su atención y espero vernos en una pronta ocasión. Hasta la próxima.